Este programa es patrocinado en parte por Sunland Park, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Fiat. Hola amigos de la frontera, yo soy Cristina Zapata, gracias por acompañarnos una semana más. El día de hoy vamos a hablar sobre la influenza y es que ya llegó el momento para vacunarnos y muchos lugares aquí en El Paso ya tienen disponibles las vacunas. Pero antes de dar inicio a este programa vamos a ver la siguiente historia. Me la pongo para evitar las gripas tan fuertes. Cada quien tiene una razón diferente para optar por ponerse la vacuna en contra de la influenza o el flu, como también se le conoce. Por la salud, porque como soy una persona que estoy incapacitada y tengo una hija también incapacitada especial, entonces me gusta estar bien para poder estar saludable porque yo tengo que cuidarla también. Es por prevenir más que todo para nuestra salud. No nos cuesta absolutamente nada el acercarnos a cualquier centro médico y optar por las medidas necesarias de salud. Medidas de salud que son importantes tomar para evitar tener la influenza durante la temporada del flu. Y tan solo en minutos se puede recibir esta vacuna, la cual es muy importante ponerse, especialmente en los niños, las personas mayores o aquellas con enfermedades respiratorias. Me vacuno todos los años. Y aunque hay quienes todos los años se vacunan, Me la pongo por año, cada año nos la ponemos. también hay quienes no acostumbran a hacerlo. No, todavía no, porque no sabía que se tenía que poner todavía. No nos cuesta nada, es cuestión tan solo de ir, asistir, es un minuto, no duele. Y precisamente para hablar de este tema el día de hoy nos acompaña el doctor Felipe Fernández, quien es especialista en enfermedades respiratorias, y el doctor José David Burgos, quien es especialista en medicina interna. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, quizás la primera pregunta y la más importante es, ¿qué es la influenza o el flu? La influenza es una enfermedad viral que principalmente ataca el sistema respiratorio. Se presenta inicialmente como una enfermedad febril, entonces la persona tiene síntomas generales, dolor en los huesos, debilidad, fiebre, escalofríos y luego procede a síntomas respiratorios que pueden ser tan básicos como congestión nasal, dolor de garganta y pueden evolucionar hacia una neumonía, que es ya una infección como tal del pulmón. Muy bien, ¿y cuándo es usualmente la temporada de influenza en Estados Unidos? Generalmente puede variar entre octubre hasta mayo, pero generalmente el pico máximo se alcanza más o menos entre enero y febrero. Enero y febrero, y es contagiosa, es decir, o sea, podemos contagiarnos y cómo nos podemos contagiar. Pues sí, es definitivamente muy contagiosa y ese es principalmente lo peligroso de la enfermedad, es que lo virulenta que puede ser. El contagio es por contacto directo con material pues, de saliva, ¿no? Pues por eso lo principal que debemos hacer para prevenir el contagio es la higiene en cuanto a cómo protegernos cuando tosemos. No hacerlo con las manos, que es algo que la gente hace muy frecuentemente, que tosen y se tapan con las manos. Luego tocan todo lo que está a su alrededor, desde utensilios hasta su propio cuerpo u otras personas. Entonces, la higiene en cuanto a toser tiene que ser, lo que se recomienda es con la parte interna del codo, ¿no? El pliegue, porque obviamente esto no toca absolutamente nada, y la higiene de las manos. Eso en cuanto a la persona que está enferma. A las personas que están sanas, que no quieren enfermarse, obviamente tienen que también tener cuidado con sitios muy cerrados donde hay aire acondicionado que recircula, porque obviamente esas partículas de saliva que se expelen cuando la persona tose pueden viajar y pueden seguir contagiándonos. Entonces es higiene de manos para todo el mundo. Y lo principal, que es lo que estamos ahorita tratando de utilizar más, es la prevención a través de la inmunización por vacunas. Muy bien, anteriormente estábamos hablando de que la temporada pico es en febrero. ¿Cuándo se recomienda que las personas se pongan la vacuna y cuánto puede durar esta vacuna? Sí, Cristina, generalmente la vacuna se debe aplicar lo más pronto posible, o sea, lo más temprano que esté la vacuna en el mercado debe utilizarse. Generalmente la vacuna te puede proteger hasta 6 meses, pero obviamente esto varía dependiendo de la condición de cada persona. Personas que son muy sanas, generalmente te protege 6 meses. En personas que son enfermas, que tienen condiciones de corazón, diabetes u otras condiciones,
En esas personas puede que la vacuna no tenga un poderío muy grande y generalmente no las va a cubrir o no van a generar las defensas suficientes como una persona normal. En regla general, lo más pronto posible, sobre todo porque al final de la temporada la vacuna se agota y esas personas que van a esperar hasta octubre, noviembre, diciembre para vacunarse, a lo mejor la vacuna no va a estar disponible en ese momento. Y ahora que estamos hablando de vacunarnos, es muy importante que todos nos vacunemos, pero ¿quiénes son las personas que deberían tomarlo como una prioridad? ¿Los niños, las personas grandes? Generalmente los niños y sobre todo los adultos mayores de 65 años. En general todas las personas, pero sobre todo aquellos que llamamos que están de un alto riesgo, sobre todo a sufrir las complicaciones derivadas del flu. Estas personas generalmente son los niños mayores de 65 años o personas que tengan condiciones como asma, embarazo, enfermedades del corazón u otras enfermedades pulmonares en quienes realmente prevenir complicaciones realmente importa. Muy bien. Ahora, ¿cómo sabemos si tenemos la influenza? ¿Cuáles son los síntomas, los signos? ¿Cómo sabemos si tenemos que ir a ver un doctor, por ejemplo? Desafortunadamente, la influenza no tiene síntomas específicos los cuales permitan al paciente o al médico determinar inmediatamente si tiene o no tiene la enfermedad. Obviamente lo que predomina es la sospecha, que la persona obviamente tenga los síntomas en el periodo donde la influenza está ocurriendo, pues obviamente después de octubre, sabiendo como ya dijo el doctor Fernández, en enero, febrero los picos de la enfermedad, pero si ya estamos en otoño a primavera y tenemos una enfermedad viral fuerte, pues la sospecha debe ser alta. Ahora, ¿cuándo debemos ir al hospital o ver un médico? Cuando los síntomas no nos permiten seguir con nuestra vida diaria normal. Es decir, la fiebre no baja, el dolor en los huesos es muy fuerte, la persona está teniendo tos o falta de aire. Eso generalmente es un signo temprano de que puede haber ya un compromiso a nivel del pulmón y obviamente eso requiere atención médica. Muy bien. ¿Y cuánto dura normalmente la influenza? Generalmente los síntomas te pueden durar hasta 2 semanas en general, pero eso varía entre cada persona, que puede ir desde 2 hasta 5 días, pero hasta 2 semanas pueden durar todos esos síntomas que mencionaba el doctor Burgos. Muy bien. ¿Y qué pasa si no se cuida la influenza? Es decir, si ya pasó una semana, pasaron 2, ya vamos en la tercera, ¿cuáles son algunas de las complicaciones? Exactamente. Generalmente el virus como tal sus síntomas duran hasta 2 semanas. Después de ahí pueden haber lo que llamamos las complicaciones relacionadas al virus de la influenza. Generalmente puede afectar los oídos, puede afectarte los senos paranasales. Neumonía es una de las complicaciones más frecuentes y de ahí las derivaciones de eso, como complicaciones del corazón, complicaciones de los riñones, pero todo eso ya es secundario al todo lo que abarca el virus. Perfecto. Entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos. La gran venta de fin de año aquí en Sunland Park Fiat, con los precios más bajos en todos los Fiat en inventario. Un 2015 Fiat Puck a $13,990 y 0 de enganche $199 al mes. O un 2014 Fiat de 4 puertas a $16,990 y 0 de enganche $239 al mes. Además, 0 APR y sin pagos hasta marzo del 2015. Con representantes de banco para probar su crédito, aunque no sea el mejor. La gran venta de fin de año ahora aquí en Sunland Park Fiat. ¿Sabe usted que con la nueva reforma de salud todos tenemos derecho a un seguro médico? Con la nueva reforma de salud, o también conocida como Obamacare, todos tenemos acceso a un cuidado médico. Las personas que no estén cubiertas por un seguro médico serán multadas. Llame hoy a Texas Medical Care Plans al 777-8729 y un agente experto en el tema lo ayudará a inscribirse en el plan adecuado para usted. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos una pregunta en Facebook, la pregunta la hace Adrián y es, ¿cómo sabemos si tenemos un resfriado o si tenemos la influenza? Muy buena pregunta, Cristina. Generalmente el resfriado, como su palabra lo dice, es un resfriado común que tiene la congestión nasal, están estornudando y tienen su tos. Pero cuando ya esos síntomas, ese generalmente es el resfriado común, pero cuando esos síntomas ya se acompañan, como decía el doctor Burgos, fiebre, dolor en los huesos, dolor generalizado, dolor de garganta, cuando tienen más conjuntos de síntomas es cuando se debe sospechar el flu, pero si solamente son muy limitados, generalmente es un resfriado común.
Muy bien, ¿y qué podemos hacer si, por ejemplo, nos sentimos así y estamos en la casa? Ok, si los síntomas sugieren que a lo mejor tienes el flu, pero tienes una fiebre, pero no te sientes del todo mal, generalmente es permanecer en la casa, porque la idea, como mencionaba de nuevo el doctor Burgos, es evitar el contagio hacia las otras personas por medio de las estornudar, entonces cubrirse bien la boca, no toser cuando alguien está lejos. Generalmente se dice que 6 pies de distancia es más o menos como se transmite el flu. Una cosa importante es también de que si se estornuda, tratar de limpiar todas las superficies, porque a lo mejor los niños, el esposo, los hermanos van a tocar esa superficie y ahí es donde se va a contagiar. Muy bien. Anteriormente estábamos hablando sobre las vacunas y existen muchos mitos. Uno de ellos es de que si nos ponemos la vacuna, entonces nos vamos a enfermar. ¿Esto es cierto? ¿Es falso? La verdad no hay realmente pruebas de que eso sea cierto. Ahora, hay una cosa que hay que entender, que una vez colocada la vacuna se demora incluso hasta 2 semanas para que la persona desarrolle inmunidad, o sea, para que realmente haya cierta respuesta del cuerpo contra el virus. Si una persona se enferma en el periodo desde que se vacunó dentro de esas 2 semanas, no puedes echarle la culpa a la vacuna. En ese momento la vacuna no está siendo eficiente, por lo tanto, si se enferma pues, de la influenza, puede desarrollar la enfermedad o puede desarrollar cualquier otro tipo de virus respiratorio. En el otoño, invierno y en la primavera existen otro tipo de virus que no necesariamente es la influenza. Pero nos enfocamos en la influenza porque la influenza es el que realmente mata, es el que tiene más mortalidad. Muy bien. Ahora, si el año pasado tuvimos la influenza y nos vacunamos, ¿este año tenemos inmunidad o hay que vacunarnos nuevamente? ¿Nos puede dar la influenza otra vez? Si tuvimos la enfermedad, desarrollamos resistencia contra ese tipo de influenza. Pero si nos vacunamos, generalmente la inmunidad es temporal, es un poquito más débil y se pierde. Por eso es que hay que vacunarse anualmente. No solo por esto, sino que también el virus hace una mutación todos los años. La cepa que va a contaminar, por ejemplo, la que va a contaminar ahorita en el 2014-2015, no es la misma necesariamente que causó endemia o pandemia en el 2013-2014. Muy bien, y en esta temporada circulan otros virus respiratorios, además de la influenza. Generalmente sí, porque es una temporada donde baja la temperatura y eso favorece que haya otros virus como el rinovirus, que es el que nos explica el resfriado común, o el virus sincitial respiratorio, que es muy común en los niños, pero sobre todo en los adultos puede ser de mucha alta mortalidad. Entonces sí hay que tenerlos en cuenta, pero es muy difícil a veces tratar de diferenciarlos, pero sí los hay. Ok. Norma Ríos hace una pregunta y es de que en el pasado ella tuvo dolores de pecho y pensó que quizás era algo relacionado con el corazón, pero que era algo de los pulmones como neumonía. Esto suele suceder de que la persona quizás no está estornudando, no está tosiendo, pero tiene este dolor en el pecho. Sí, es muy común, pero sobre todo en pacientes, como mencionábamos antes, de alto riesgo, aquellos pacientes que tienen una historia de diabetes o de hecho que tienen enfermedades cardiovasculares. El virus de la influenza puede complicar y de hecho muchas de esas manifestaciones se presentan después de que el virus se resolvió con manifestaciones de su corazón. Muy bien. Ahora, ¿por cuánto tiempo se puede contagiar el virus de la influenza? Generalmente se puede contagiar desde un día antes de que empiecen los síntomas hasta 7 días después de que te comienzan los síntomas. El problema es que los síntomas te pueden empezar entre 1 a 4 días después de que lo adquieres. Entonces, en general, puedes transmitir el virus estando sano y estando enfermo, generalmente. Muy bien. ¿Y de qué manera se monitorea la circulación de los virus de la influenza cada temporada? Pues el CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades acá en Estados Unidos, tiene comunicación directa con otras instituciones a nivel mundial. Ellos van monitoreando en cada país cómo viaja la influenza y ellos pueden ya pronosticar o más o menos determinar qué tipo de mutación va a ejercer, porque la influenza A sobre todo tiene la capacidad de cambiar cierta de su estructura genética y ya se convierte básicamente en un virus nuevo.
Entonces, sí existen medidas precisamente cuando se hace la vacuna, se desarrolla la vacuna, se hace ya basado en todo ese cambio que ocurrió a nivel mundial. Muy bien, entonces vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Billing and coding es cuando toman la información de los expedientes de los pacientes y mandamos cobrar a las aseguranzas. Los estudiantes que estudian Billing and Coding los educamos en la terminología médica, a través de cómo trabajan las aseguranzas, cómo hacer los cobros, cómo comunicarse con los pacientes y con los doctores a la misma vez. Las personas que estudian Medical Billing and Coding pueden trabajar en los hospitales, en oficinas de doctores, en home health, en oficinas de dentistas, en aseguranzas. Este programa dura aproximadamente 12 meses o un año. Las personas interesadas en Medical Billing and Coding solo necesitan su High School Diploma o GED y se pueden comunicar al Western Tech con Admissions. El número es 566-9621 y tenemos ayuda financiera disponible para los que califican. Vanquish ya está en El Paso, el método más novedoso para eliminar la grasa no deseada. Vanquish es una máquina con ondas de radiofrecuencia que se aplica directamente sobre el área de tu cuerpo para eliminar entre 2 y 4 pulgadas. Un método no invasivo y sin efectos secundarios. Cero dolor, cero anestesia. No es una cirugía y los resultados son permanentes. Por fin, una forma económica y permanente de eliminar la grasa. Disponible solo en The Med Spa de Southwest Plastic Surgery. Llama hoy. El noviazgo es divertido. No pueden esperar verse uno al otro. Y cuando pensabas que la relación estaba mejor que nunca, la relación mejora aún más. Ahí es cuando comienza el trabajo verdadero. La comunicación se hace difícil. El Paso Center for Children puede ayudar. Nunca es demasiado tarde. Gracias por continuar con nosotros. Hablamos con un médico pediatra y le preguntamos por qué es tan importante ponerle la vacuna de la influenza o flu a los más pequeños del hogar. Influenza es una enfermedad que pues a casi todo el mundo les ha dado una vez en la vida, pero niños son diferentes que adultos, tienen sus defensas mucho menos formadas, sobre todo los niños menos de 2 años, entonces influenza es algo muy común aquí en El Paso, como en cualquier ciudad, y se puede prevenir fácilmente con una vacuna una vez cada invierno, porque se cambia cada año para tratar las influencias que vamos a ver ese año. Hay 2 tipos, tipo A, tipo B, y hay diferentes subcategorías de influenza en cada grupo, pero la vacuna de flu que tenemos es contra los tipos A y B, y hay 2 formas de darlo, puede ser inyectada o puede ser por spray nasal, dependiendo de la edad del niño y su historia médica. Niños con asma, niños con un poquito más riesgo de agarrar el flu y tener complicaciones, sí se recomienda vacunar con la inyección, pero cualquier niño de 6 meses hasta adulto se recomienda vacunar contra influenza cada invierno, sobre todo los bebés, porque ellos sí se enferman mucho y no es algo de nomás moquito, tos, catarro, calentura, se pueden enfermar tanto que llegan a estar en cuidado intensivo por problemas respiratorios muy profundas. Vamos a una pausa y regresamos. ¿Sabe usted que con la nueva reforma de salud todos tenemos derecho a un seguro médico? Con la nueva reforma de salud, o también conocida como Obamacare, todos tenemos acceso a un cuidado médico. Las personas que no estén cubiertas por un seguro médico serán multadas. Llame hoy a Texas Medical Care Plans al 777-8729 y un agente experto en el tema lo ayudará a inscribirse en el plan adecuado para usted. La gran venta de fin de año aquí en Sunland Park Fiat, con los precios más bajos en todos los Fiat en inventario. Un 2015 Fiat Pub a $13,990 y 0 de enganche $199 al mes. O un 2014 Fiat de 4 puertas a $16,990 y 0 de enganche $239 al mes. Además, 0 APR y sin pagos hasta marzo del 2015. Con representantes de banco para probar su crédito, aunque no sea el mejor. La gran venta de fin de año ahora aquí en Sunland Park Fiat.
Este sábado y domingo, toda la marca Ashley tiene enormes descuentos. National Furniture Liquidators, solo por 2 días. Sofá Ashley, Love Seat, mesa de cóctel y 2 mesas con lámparas a solo $688. Recámara Ashley de 5 piezas, $688. Litera infantil, solo $148. Mesa con 4 bancos a solo $288. Solo este fin de semana en National Furniture Liquidators. Cuando se trata de precio, calidad y selección, ¡nadie le gana a Chori! Quiero llegar muy alto y no sabía por dónde empezar. Pero por fin encontré un lugar donde aprender lo que quiero. No solo en los libros o en lo académico, es aprender con herramientas, en laboratorios. Esto no basta con imaginar. Hay que tocar, sentir, crear. Vive la experiencia de la ingeniería electrónica. Descubre hasta dónde puedes llegar. En Western Tech, prepárate hoy. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera preguntar, ¿existe algún tratamiento para la influenza? Sí, Cristina. Generalmente hay 2 medicaciones ahora aprobadas por el CDC, que es el oseltamivir y el zanamivir. Una es una preparación oral y la otra es una preparación nasal. Generalmente lo que hacen estas medicaciones es tratar de disminuir la cantidad viral que la persona tiene y de hecho sus síntomas. No todos los pacientes requieren ser tratados con estas medicaciones. Generalmente se guarda para pacientes que son de alto riesgo, que ya lo mencionábamos, mujeres embarazadas, algunos niños y pacientes que están muy enfermos. Es decir, aquellos que realmente van al hospital buscando ayuda porque se sienten muy mal y que terminan hospitalizados. En esos pacientes está indicado. Obviamente también hay casos de que se quedan en la calle que son muy severos y en esos también se puede considerar la terapia. Y otra cosa importante con respecto al tratamiento, muchas personas creen que esto se va a solucionar tomando antibióticos. Los antibióticos son para enfermedades por bacteria, no por virus. No hay que abusar de antibióticos, sobre todo aquí en la frontera las personas van a Juárez sin receta médica a comprar un antibiótico y creen que pues están haciendo una gracia. Lo que están es empeorando todo porque matan bacterias a veces que son buenas, que sirven de defensa, crean resistencia contra antibióticos y posiblemente cuando se enfermen van a enfermarse de forma más severa de lo que lo haría una persona que no tiene esa costumbre de tomar antibióticos. Entonces, la influenza se trata con antivirales en cierto tipo de personas solamente. Exactamente. Yo pienso que es importante también agregar, doctor Burgos, que si aquellas personas tienen síntomas de la influenza, probablemente necesitan antivirales, pero tener en cuenta que si después de ciertos días no hay mejoría, también están a riesgo de que una bacteria los infecte y en ese momento ya sí necesitan antibióticos, pero todo es como una secuencia en la realidad. Sí, y lo importante es ir a ver al médico, no tomar esa decisión por sí mismos, que es generalmente lo que quieren hacer. Y quizás lo más importante también es vacunarse. No, pues definitivamente la vacunación es la piedra angular sobre la que se basa la prevención en estos momentos. Pues lo primero, para englobar todo de nuevo, evitar contagiar a las demás personas pues con lavado de manos, cubrirse la boca cuando se tose, al estornudar, etc. Pero la vacunación es ahorita lo que queremos enfatizar un poco más y entendemos de que hay muchas personas que por falta de información están en contra de las vacunas y las vacunas realmente tienen pocas reacciones y algunas de ellas son severas. Hay que entenderlas simplemente para tomar una decisión de manera informada, pero no dejarnos llevar por rumores, sino realmente utilizar información que es real, científica y que está allí disponible para todos. Durante los comerciales estábamos hablando de algo de que hay personas que son alérgicas al huevo. ¿Qué tiene esto que ver con la vacuna? Sí, generalmente esas personas que son alérgicas al huevo probablemente van a desarrollar una reacción alérgica, pero no todos. Generalmente cuando las reacciones al huevo son leves, generalmente esas personas no lo van a desarrollar. Es generalmente cuando tienen una reacción severa al huevo, en esos pacientes sí se debe considerar. Por lo tanto, yo recomendaría que si se tiene la duda, más bien asistir al especialista o a su médico y tratar de evaluar si se puede tener la vacuna o no y no tomar esta decisión por sí solos. Sí, hay una vacuna disponible para este año que no fue hecha con proteína de huevo, pero solamente es para personas mayores de 18 años, no está garantizado ahorita el uso en los niños. Y pues aparte de eso, existe otra
digamos, pregunta muy frecuente de la gente si es una complicación que se llama síndrome de Guillain-Barré, que puede suceder con la vacuna de la influenza. Es una enfermedad neurológica donde la persona se debilita. Entonces, si la persona ha sufrido de esta enfermedad en el pasado y no es relacionado con la vacuna, se dice que no hay ningún problema en colocarse la vacuna. Ahora, si la persona sufrió de la enfermedad por la vacuna, entonces ya sí tendría que hablar con el médico y ver qué opciones hay en cuanto a vacunas para ver si esa persona se puede vacunar, porque a veces el riesgo de la enfermedad es más alto que el de la complicación. Entonces hay que sopesar qué es lo que realmente hace falta hacer en el momento. Y antes de despedirnos, yo quisiera que por favor nos aclararan un poco, porque al hablar de la influenza, la gente se acuerda de la influenza de hace algunos años, la H1N1. ¿Nos pueden hablar un poco sobre que la influenza no está relacionada a esa, o para que la gente en la casa no se asuste ahora viendo el programa y escuchando esto de la influenza? Sí, Cristina. El H1N1 fue una infección muy severa que hubo hace varios años y de hecho aún se incluye en la vacuna reciente. Puede todavía existir casos de H1N1. Para responder tu pregunta, generalmente la influenza es un conjunto de varios virus. Está el H1N1 y hay otra variedad, incluso la influenza B, ¿sí? O sea, el H1N1 está incluido y nos puede dar, pero también hay otro grupo de virus que están ahí incluidos en realidad. Existen momentos históricos donde el virus muta de una forma para la cual nadie está preparado, o se incuba en ciertos animales, como también la gripe aviar, que es una influenza, es un tipo de influenza que ocurrió en Asia y que mató a muchas personas. Entonces, cuando ese virus cambia su genética abruptamente, nadie tiene respuesta inmune a ese virus, entonces es cuando ataca y causa una enfermedad severa y puede matar. De hecho, el gran asesino de la historia sigue siendo la influenza, que se mal llamó en algún momento gripe española. Entonces, sí hay que tener cuidado, la verdad, pues independientemente de si es la estacional o si es un brote nuevo que causa pandemia, debemos vacunarnos, debemos protegernos, porque causa que tu vida se altere, no vas al trabajo, dejas de ser productivo y al mismo tiempo puede complicarse hasta el punto de que causa la muerte. Entonces sí es muy importante prevenir. Exactamente, porque como decía el doctor Burgos, o sea, es algo que no vamos a prevenir si va a mutar o no va a mutar. Entonces yo creo que la clave está en evitar expandir la infección, para evitar, porque realmente no sabemos si va a mutar o no va a mutar. Perfecto. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Cristina, por la invitación. Y gracias a ustedes por habernos acompañado en su casa, y recuerde que tenemos una cita la próxima semana. Adiós.